Bueno, seguimos acá en Barricada TV, en el noticiero. Para quienes quieran comunicarse, lo pueden hacer al 4931-3730 en el interno 117. Como adelantaba Luciana hace un rato, estamos en una entrevista por el conflicto docente que llevó una resolución la semana pasada y esta semana comenzaron las clases en la provincia de Buenos Aires. Y hoy nos acompañan Alicia Bello y Dante Alfaro, que son de SUTEBA, de La Matanza, y a su vez integran el encuentro colectivo docente. Buenas noches, Alicia y Dante. Buenas noches, bienvenidos. compañeros. Gracias. Bueno, la idea es que puedan contar un poco cuál era realmente el reclamo que presentaron los docentes al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el reclamo fundamentalmente era un reclamo salarial. Es decir, desde el noviembre del año pasado, el SUTEBA, el Frente Gremial, las distintas entidades gremiales docentes, solicitaron la reapertura de las paritarias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque las entidades gremiales veníamos ya planteando la necesidad de sentarse cuanto antes, puesto que la paritaria del año pasado, que se cerró por decreto a nivel nacional, y es el segundo o tercer año. Segundo año que se había cerrado por decreto. La necesidad de sentarse con tiempo, ya que veníamos a la baja con un retraso salarial que además en un año como fue el 2013 de mucha inflación, ya veníamos con un retraso inflacionario, y que se agudizó, como todos sabemos, en enero, con la devaluación brutal de esos meses. Entonces, veníamos con ese retraso y el gobierno no acusaba recibo de esta situación hasta que, faltando 48 horas para comenzar las clases, ellos convocan a una negociación, ¿no? Es decir, se retrasa esto y después prácticamente cuando nosotros tomamos medidas se plantea como que era una cosa desacertada e insólita el que se plantearon en un inicio, ¿no, Alicia? Exactamente. Nosotros acompañábamos este reclamo salarial de toda una serie de otras reivindicaciones que agravan la situación salarial en la que estamos trabajando los docentes en la provincia de Buenos Aires. Hay una serie de aspectos que hacen a las condiciones de trabajo, una infraestructura, a falta de elementos, a falta de personal, que sobrecargan al docente, llevándolo a ejercer roles para los que no está capacitado, para los que no está preparado. Tienen que jugar el rol de psicólogos, de trabajadores sociales, contener una realidad social que estalla dentro de la escuela. Entonces, esto es uno de los aspectos que hace que el reclamo salarial se vea agravado por toda una serie de condicionantes. Y por otro lado, un problema que se viene manifestando en sucesivos discursos presidenciales o de distintos funcionarios que hacen a la descalificación del docente, la humillación. Hemos pasado en el plazo de muy poco tiempo que nos llamaron vagos, irresponsables, sediciosos, violentos. Todo esto provocó el estallido aún mayor del conflicto, no solo en nuestro distrito, sino a nivel de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, ahí hay un tema particular, ¿no? Porque por ahí este año y este comienzo de clases fue así medio turbulento, porque también, bueno, los medios tuvieron mucho que ver ahí, el gobierno el año pasado diciendo, Cristina claramente diciendo, trabajan 4 horas, son unos vagos, y este año comenzando con represiones en muchas de las provincias, frente al mismo reclamo, digamos, que tuvo el gobierno de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero que se replicó en el resto de las provincias. ¿Se puede decir, teniendo en cuenta todo esto, que es un conflicto que se generó en marzo, en febrero del 2014, o es los residuos del neoliberalismo dentro de nuestro sector educativo? Yo les diría a los oyentes y también a ustedes que el neoliberalismo nunca se fue de las escuelas nuestras. Si nosotros tomamos en cuenta que el presupuesto educativo
recae fundamentalmente sobre las provincias, porque sobre el 6% del PBI que proclama el gobierno nacional, el Estado Nacional, aporta apenas con algo más de un punto y medio. Es decir, porque el Estado Nacional no tiene escuelas. Entonces, por lo tanto, el Ministerio de Educación de Nación es un ministerio sin escuelas, que se ha desresponsabilizado. Y eso es la prueba más palmaria de que continúa el neoliberalismo en educación. Como casi el mayor empleador de docentes en negro, ¿no? También. Exactamente. Nosotros, ¿qué decimos? Este es un problema nacional. Como ustedes muy bien lo señalaron, hubo represión en Misiones, en Santiago del Estero. Nosotros, desde el SUTEBA de Matanza y desde las 9 seccionales opositoras que hay en Provincia de Buenos Aires, solicitamos que la CETERA lanzara un paro nacional de solidaridad con las provincias en lucha, que son muchas, son más de 10 provincias que están en conflicto, y que el modus operandi de CETERA es el de dejar solas a las entidades provinciales. Esto tiene consecuencias graves, no solamente en el aislamiento y la derrota de los conflictos, sino también en la propia supervivencia de los compañeros. No hay que olvidar que en 2007 este aislamiento le costó la vida a un compañero que fue Carlos Fuentealba. Otra hubiera sido la suerte si CETERA de entrada hubiese llamado a un paro nacional. Ese es un elemento muy fuerte a tomar en cuenta, que también va a repercutir en la provincia de Buenos Aires. Y aparte lo que tenemos también es un contexto de lucha, que fueron lo que llevaron adelante ustedes, y que el viernes pasado se llegó a una resolución y en la televisión, radios, diarios se vio una especie de conquista gloriosa de ciertas personalidades. Se dio también durante todo el proceso de disputa de las 3 semanas, fue una articulación mediática y política para oprimir el lugar que ocupaban los docentes como si fuesen demonios que no le permitían a los hijos de la provincia educarse. Y también esto que mencionabas vos de ciertas problemáticas y conflictos internos hacia lo que son CETERA, SUTEBA y demás cuestiones que a veces no se observan en los medios, no se ven, no se permeabilizan. ¿Y cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a este contexto de lo que se ve y lo que no se muestra? Yo lo que les voy a decir, en primer lugar, que nosotros no enfrentamos a los medios o al gobierno. Es decir, acá hubo un bloque, es lo que nosotros llamamos el régimen. Enfrentamos un régimen compuesto por el gobierno nacional, por las fuerzas de oposición patronal y por los medios de comunicación, más la burocracia sindical. Todo este bloque estaba de acuerdo en una cosa, en la devaluación y en que el ajuste lo paguemos los trabajadores. Por eso el gran mérito de los trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires fue haberse puesto de pie para decir que no, para poner un freno a esa política, ¿no? Y este triunfo, queremos decirlo, no es de ninguna cúpula ni de ninguna dirección en particular, aun cuando modestamente las conducciones multicolor. Somos conscientes, porque tampoco vamos a pecar de falsa modestia, de que tenemos mucho que ver con que la base docente perfilara una alternativa de dirección, un método y un estilo distinto, democrático, pero los únicos dueños de este triunfo son los docentes, la base docente que está en la escuela. Realmente un protagonista que floreció, en el caso de nuestro partido, en cientos de movilizaciones zonales, tanto de día como de noche. Hubo manchas de antorchas en Tapiales, Ciudad Evita, Casanova, Barrio Marina. En cada localidad explotaron los docentes de las escuelas con acompañamiento de vecinos y de padres de alumnos. O sea, esto hizo florecer y hizo recordar que el protagonismo te ayuda a conseguir lo que fue un reverdecer, que estábamos adormecidos en cierta forma, precisamente por conducciones sindicales que nos tenían acostumbrados a paros domingueros, a paros comunicados por TV y levantados por TV, sin asamblea, sin reuniones periódicas del cuerpo de delegados. Bueno, esta posibilidad de las conducciones recuperadas, esta modalidad burocrática,
recostada sobre el poder político, no permitió que los docentes irrumpieran, salieran y cuestionaran en su esencia la política fundamentalmente como es de privatización de la enseñanza, porque esto que decíamos, esta política se ve claramente la política de privatización de la educación. Por un lado, el vaciamiento desde el punto de vista económico. No se acercan fondos a la escuela para todas las necesidades que tiene y menos para salarios. Sí, en La Matanza hay un dato que me parece que es digno de tener en cuenta. Todos los años hay más de 6.000 pibes que quedan en una lista de espera para ingresar al preescolar, porque faltan jardines de infantes. Estos jardines de infantes el Estado no los construye y por omisión deja ese campo, ese mercado abierto a la educación privada. O sea, que tiene una doble connotación. Hay una connotación ideológica, porque no es lo mismo el jardín de infantes público estatal en su concepción pedagógica que el jardín de infantes de un colegio confesional, por ejemplo. Frente a la creatividad, el estímulo al pensamiento crítico, etcétera, etcétera, se levanta el pensamiento dogmático. Es decir, que no solamente es económica la consecuencia. Ahora, por ir terminando, Alicia, nos quedó claro, digamos, que el rol como sujeto político, digamos, del docente es más que una victoria ganada. Ahora, en cuanto, digamos, y yendo a lo salarial puntualmente y a este porcentaje que se dio, ¿podemos decir que fue una gran victoria de los trabajadores o qué podemos decir al respecto? Podemos decir que hicimos variar al gobierno, tanto nacional como provincial, en su determinación de darnos presentismo, de la recomendación a todos los gobiernos provinciales de no pasar del 23 o 25, tuvieron que ir variando, llegamos a una oferta de 30,9 para un porcentaje, para un 20%, finalizamos en un 30% para todo, con variantes, con algunos otros agregados, alguna asignación a los profesores, pero tuvieron que variar. Si lo analizamos más profundamente, bueno, sigue siendo un sueldo con subas en negro, sigue siendo en 2 cuotas, porque también acá hay una distorsión sobre qué es lo que conseguimos. Se consigue 4.550 para el docente que recién se inicia ahora a cobrar en abril, y 5.000 para el docente que recién se inicia a cobrar con los sueldos de septiembre, ¿no? A partir de agosto. Esto también está distorsionado, ¿no? Hay comunicadores que hablan sin profundidad sobre el tema o mienten deliberadamente, ¿no? Pero nosotros decimos que aún desde el punto de vista económico le arrancamos algo. No era la primera intención, era evidente porque los anuncios eran otros. O sea que esto lo arrancó también la docencia con su lucha. Y no podemos hacer previsiones sobre qué hubiera pasado, pero indudablemente acá se abrió un camino en algunas seccionales. Los paritarios seguían siendo los mismos que el año pasado, como se habían acordado a la baja con paros levantados por televisión, ¿no? Así que nosotros creemos que acá queda un saldo positivo, que queda un saldo que los docentes hemos vuelto conscientes del poder que tenemos en nuestras manos.